Adelante, Carlitos. Claro, hoy es lunes 25 de mayo del año 2026. Estamos en el día 138. Quedan 228 días y esta es la semana 22. Quedan 31 semanas contando esta semana para el año 2027. Muchas gracias, Carlita. Es que eres muy ordenada. A mí se me va el día. Bueno, se escucha bien bonito 138 y 228. Y bueno, arrancamos. Vamos a empezar con un libro que ya han sugerido como dos o tres veces. Y entonces dije, bueno, ya es momento de tomar este clásico, leerlo y después, aunque leamos unas versiones más actualizadas o diferentes, pero bueno, este es un libro clásico de Dale Carnegie. Ah, y lo vamos, ya se los pasé por todos los WhatsApps, por el Zoom. Y bueno, pues comenzamos. La capacidad de tratar con la gente es una mercancía adquirible, como el azúcar o el café, y pagaré. Bueno, y vamos a escucharlo. No, 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 ¿qué pasó? No, no, no. Ok, es que va para abajo. No, disculpa. Bueno, y en esta parte inicial dice 8 objetivos que este libro le ayudará a lograr. Uno, salir de una rutina mental, concebir nuevas ideas, adquirir nuevas visiones y descubrir nuevas ambiciones. 2, hacer amigos rápida y fácilmente. 3, aumentar su popularidad. 4, lograr que los demás piensen como usted. 5, aumentar su influencia, su prestigio, su habilidad de lograr las tareas que se realicen. 6, proceder ante las quejas, evitar discusiones, preservar sus relaciones humanas afables y agradables. 7, convertirse en un mejor orador, un conversador más jovial. Y número 8, despertar entusiasmo entre sus asociados. Este libro ha logrado todas esas cosas para más de 15 millones de lectores de 36 idiomas. Y prefacio. Cuando Dale Carnegie escribió Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, su principal objetivo era proporcionar un texto de suplemento a su curso sobre oratoria y relaciones humanas. Nunca soñó que se transformaría en el mayor de los best-seller y que la gente lo leería, lo citaría y viviría según sus reglas mucho después de su propia muerte. El libro se ha vuelto un clásico, se lo conoce prácticamente en todos los países del mundo, ha sido leído y releído por decenas de millones de lectores, incluyendo a Focus Group, incluyendo a hombres muy poderosos en el gobierno y los negocios, lo mismo que obreros y campesinos, estudiantes y maestros, literalmente toda la clase de gente hasta hoy, más de 40 años después de su aparición, siguen comprándolo y estudiándolo cientos de miles de lectores por año. Si el libro sigue siendo tan eficaz, ¿por qué revisarlo? ¿Por qué no dejarlo exactamente como apareció en su primera edición? Dale Carnegie escribió este libro en la década de 1930. Los ejemplos e ilustraciones que usó Dale Carnegie entonces han perdido significado para los lectores de nuestra época. Los nombres que usó, que eran familiares en los años 30, resultan desconocidos
para el lector de los años 80 y de los 90 y de los 2000, 2010 y 2026. El lenguaje usado también envejeció. En los últimos años ha habido mujeres que se han mostrado ofendidas por la orientación exclusivamente masculina del libro. Vamos a hacerlo un poquito más grande. No tan grande. Ok. Pero Dale Carnegie escribía como lo hacían todos sus contemporáneos, con el supuesto de que una referencia en masculino podía aplicarse a ambos sexos. Dorothy Carnegie, presidenta de la Junta de Directorio, y Oliver Crumb, presidente de Dale Carnegie and Associates Incorporated, dedican su esfuerzo a los principios desarrollados por Dale Carnegie. Ambos creen que el método más eficaz de hacer válidos estos principios es presentarnos del modo más convincente que sea posible. Una de las técnicas usadas en el curso de Dale Carnegie para ayudar a los estudiantes a hacer valer sus convicciones en una discusión es la fórmula mágica. La fórmula mágica, la clave de esta técnica es que las pruebas pertinentes y al caso son el ingrediente principal de una argumentación. Al revisar esta obra clásica, de modo que las pruebas, tal como se manifiestan en las ilustraciones y ejemplos, resulten pertinentes para el lector moderno. La filosofía de Dale Carnegie se nos presenta de un modo más dinámico y significativo. El asesor editorial de esta revisión recibió la difícil tarea de determinar en qué partes del material deberían cambiarse. Para ayudarse en el trabajo, le pidió a varios maestros de los cursos de Dale Carnegie que entregaran ejemplares del libro a estudiantes y graduados de su clase. A estos últimos se les pidió que leyeran el libro y tomaran notas al margen, marcando las partes que no resultaban de todo claras o que carecían de verdadero significado para ellos. Como resultado de una revisión de esas notas, se decidió que se eliminaran. El paso siguiente era encontrar ilustraciones adecuadas que reemplazaran los ejemplos eliminados y proporcionaran material adicional que hiciera más eficaz aún al libro. Con este propósito, Paul McKee, vicepresidente del área de instrucción de Dale Carnegie and Associates Incorporated, escribió una carta a cada uno de los maestros de cursos de los Estados Unidos y en otros países pidiéndoles que transmitieran ilustraciones, anécdotas y conversaciones sostenidas en clase que pudieran ser usadas como ejemplificación de las enseñanzas de Dale Carnegie. Se recibieron cientos de respuestas de esta masa de material. Se seleccionó cuidadosamente el que se usaría en esta revisión. Al planificar este libro, el objetivo fue mantener tanto como fuera posible el lenguaje y el estilo de Dale Carnegie en la nueva edición. Este objetivo se logró. 2/3 del libro son exactamente iguales y usan las mismas palabras que usó Dale Carnegie cuando escribió el libro original hace más de muchos años. No son 40, son ya 80 años. Los cambios que se hicieron se redactan pensando en cómo habría hecho Dale Carnegie. Se usó la técnica de un restaurador de cuadros. Una famosa obra plástica queda dañada o disminuida por la acción del tiempo. Los colores palidecen, los entornos se borran. Pero quiero regresar a la página 6, cuando este libro se escribió en 1930, o sea, tiene 70, 80, 96 años este libro. O sea, de hace un siglo estamos leyendo el libro. Oh my God. Se contratará a un restaurador para que reacondicione la pintura. Este técnico usa los mismos principios, las mismas pinceladas, los mismos colores usados por el pintor original y hace todo lo posible por recuperar la belleza de la obra original. Para hacer esto mismo con la lengua de Dale Carnegie, su estilo fue estudiado y las nuevas ilustraciones y anécdotas descritas en el estilo que más se parecía al suyo. Esperamos así que haya logrado captar el espíritu del autor original, así que el mensaje que nos transmite.
De modo que la edición revisada de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas no es una obra nueva, pero expresa la filosofía del maestro de un modo que será comprendido y aceptado por los lectores de una nueva generación, del Carnegie and Associates Incorporated. Muchas gracias por esa introducción tan precisa. Tengo una pregunta técnica. 9 sugerencias sobre la manera de obtener un mayor beneficio de este libro. Si quiere usted obtener mayor beneficio de este libro, y si alguien quiere leer, puede levantar la mano, puede abrir el micrófono y decir yo, y usted lee. Si quiere usted obtener el mayor beneficio de este libro, hay un requerimiento indispensable, un principio esencial, mucho más importante que todas las reglas técnicas, a menos que satisfaga usted este requisito fundamental. De poco le servirán muchas reglas sobre la forma de estudiar. Y si tiene ese don cardinal para lograr resultados maravillosos sin leer siquiera las indicaciones que hago, no entendí esa parte, pero y si tiene ese don cardinal, podrá lograr resultados maravillosos sin leer siquiera las indicaciones que hago. Ah, si tienes el don, sí, si no, léelo y sigue las reglas. ¿Cuál es este requisito mágico? Nada más que esto, un profundo impulso, deseo aprender, una vigorosa decisión de aumentar su capacidad para tratar con la gente. ¿Cómo se puede lograr este impulso? Recordando constantemente cuán importantes son estos principios. Piense usted cómo contribuirá en su dominio a llevarle a obtener una vida más feliz, rica, plena, y le falta una E. Diciéndose una y otra vez, mi popularidad, mi felicidad y mi valor dependen en grado no pequeño de mi habilidad para tratar con la gente. Léase cada capítulo rápidamente al principio para lograr una visión de ojo de pájaro. Es probable que después se sienta tentado a correr al capítulo siguiente, pero no lo haga así, a menos que lea solamente por entretenerse. Pero si lee porque quiere aumentar su habilidad en las relaciones humanas, vuelva atrás y relea detenidamente cada capítulo. A la larga, eso significa un ahorro de tiempo y a la obtención de mayores resultados. Deténgase frecuentemente en la lectura para pensar en lo que está leyendo. Señor Carnegie, con todo respeto, no vamos a poder hacer esto, leerlo 2 veces, porque aquí en 2026 la vida corre 14 veces más rápida, señor Carnegie. Número 3, deténgase frecuentemente en la lectura para pensar en lo que está leyendo. Pregúntese cómo y cuándo puede aplicar cada sugerencia. Aparte estaremos comentando en cada momento pertinente. Número 4, lea con un lápiz rojo, un bolígrafo resaltador o una pluma en la mano y cuando encuentre una indicación que a su juicio puede usar, trace una línea en el margen o debajo del texto como en la primaria. Si es una indicación excelente, subraye cada frase o márquela con XXXXX. Este método de marcar o subrayar las frases del libro hace más interesante que mucho más fácil de revisar rápidamente. Conozco a una mujer que desde hace 15 años es gerente de una gran compañía de seguros. Todos los meses lee los contratos de seguro que extiende su compañía, pero son el mismo. Si lee los mismos contratos mes tras mes, año tras año, ¿por qué? Porque la experiencia le ha enseñado
que es una única manera de tener siempre en la memoria las cláusulas de las pólizas. Yo dediqué casi 2 años a escribir un libro sobre oratoria pública y sin embargo, tengo que volver a leerlo una vez en cuando para recordar lo que yo mismo escribí. Es asombrosa la rapidez con que olvidamos. Por eso, si quiere usted obtener un beneficio real duradero para este libro, no piense que bastará con leerlo una vez a la ligera. Después de leerlo detenidamente una vez, tiene usted que dedicar unas horas de cada mes a revisarlo. Bueno, Bernard Shaw señaló una vez, si se enseña algo a un hombre, jamás lo aprenderá. Shaw tenía razón, aprender es un proceso activo, aprendamos haciéndolo. Bueno, ofrezca a su cónyuge, a su hijo, a alguien, una moneda cada vez. Señor, esto lo tenemos que pasar. Y vamos a leer la primera parte. Se lo juro que le vamos a poner mucha atención y respeto a su texto, señor Dale Carnegie. Primera parte. Técnicas fundamentales para tratar con el prójimo. Si quiere recoger miel, no des puntapiés a la colmena. El 7 de mayo de 1937, la ciudad de Nueva York presenció la más sensacional caza de un hombre jamás conocida en esta metrópoli. Al cabo de muchas semanas de persecución, 2 pistolas, Crowley, el asesino, el pistolero que no bebía ni fumaba, se vio sorprendido atrapado en el departamento de su novia en la avenida West End. Hasta el nombre de la avenida le decía que ese era el final. 150 agentes de policía y pesquisas pusieron sitio a su escondite del último piso. Agujereando el techo, trataron de obligar a Crowley, el mayor de vigilantes, a que saliera de ahí por efectos del gas lacrimógeno. Luego montaron ametralladoras en los edificios vecinos y durante más de una hora aquel barrio, uno de los más lujosos de Nueva York, reverberó con el estampido de los tiros de pistola y el tableteo de las ametralladoras. Taca, 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 taca. Crowley, agazapado tras un sillón bien acolchonado, disparaba incesantemente contra la policía. 10,000 curiosos presenciaron la batalla. Nada parecido se había visto jamás en las aceras de Nueva York. Cuando Crowley, que fue finalmente capturado, el jefe de policía Mulrooney declaró que el famoso delincuente era uno de los criminales más peligrosos de la historia de Nueva York. Es capaz de matar, dijo, por cualquier motivo. Pero, ¿qué pensaba 2 pistolas Crowley de sí mismo? Lo sabemos porque mientras la policía hacía fuego graneado contra su departamento, escribió una carta dirigida a quien corresponda, y al escribir la sangre que manejaba de sus heridas, dejó un rastro escarlata en el papel. En esa carta expresó Crowley, tengo bajo la ropa un corazón fatigado, un corazón bueno, un corazón que a nadie haría daño. Poco tiempo antes de Crowley había dedicado al abrazar a una mujer. Poco tiempo antes, Crowley había estado dedicado a abrazar a una mujer en su automóvil, un camino de campo en Long Island. De pronto, un agente de policía se acercó al coche y dijo, «¿Quiero ver su licencia?» Sin pronunciar palabra, Crowley sacó su pistola y acalló para siempre al vigilante con una lluvia de plomo. Cuando la gente cayó, Crowley saltó del automóvil, empuñó el revólver de la víctima y disparó otra bala en el cuerpo tendido. Y ese es el asesino que dijo, tengo bajo la ropa un corazón fatigado, un corazón bueno, un corazón que a nadie haría daño. Es como estar leyendo una novela esto. Crowley fue condenado a la silla eléctrica. Cuando llegó a la cámara fatal de Sing Sang, no declaró, por cierto, esto es lo que me pasa por asesino. No dijo, esto es lo que me pasa por defenderme. La moraleja de este relato es,
Dos pistolas Crowley no se echaba la culpa de nada. En esta actitud, una actitud extraordinaria, perdón, ¿es esta una actitud extraordinaria entre criminales? Si así le parece, escuche lo siguiente. He pasado los mejores años de mi vida dando a los demás placeres ligeros, ayudándoles a pasar buenos ratos, y todo lo que recibo son insultos, la existencia de un hombre perseguido. Quien así habla es Al Capone. Sí, el mismo que fue enemigo público número uno, el más siniestro de los jefes de bandas criminales de Chicago. Capone no fue, no, Capone no se culpa de nada. Se considera, en cambio, un benefactor público incomprendido a quien nadie apreció. Y lo mismo pensaba Dutch Schultz antes de morir por las balas de otros pistoleros de Newark, perdón. Dutch Schultz, uno de los más famosos criminales de Nueva York, todos eran famosos, aseguró en una entrevista para un diario que él era un benefactor público, y lo creía. He tenido interesante correspondencia con Louis Lowes, que fue alcalde de la famosa cárcel de Sing Sing en Nueva York sobre este tema, y según él, pocos de los criminales que hay en Sing Sing se consideran hombres malos. Son tan buenos como usted o como yo. Así raciocinan, así lo explican todo, pueden narrar las razones por las cuales tuvieron que forzar una caja de hierro o ser rápidos en el gatillo. Casi todos ellos intentan con alguna serie de razonamientos, falaces o lógicos, justificar sus actos antisociales ante sí mismos y por consiguiente mantienen con firmeza que jamás se les debió apresar. Si Al Capone, Dos Pistolas, Crowley, Dutch Schultz, los hombres y mujeres separados tras las rejas de una prisión no se culpan por nada, ¿qué diremos de las personas con quienes usted, lector, o yo entramos en contacto? John Wanamaker, fundador de las tiendas que llevan su nombre, confesó una vez, hace 30 años. He aprendido, o sea, hace 30 años antes de 1930 y antes de eso. O sea, en el 1900 sí nos va bien, si no, en 1800 finales. He aprendido que es una tontería regañar a los demás. Bastante tengo que convencer mis propias limitaciones sin irritarme por el hecho de que Dios no ha creído conveniente distribuir por igual el don de la inteligencia. Wanamaker aprendió temprano su lección. En cambio, yo he tenido que ir a los tumbos por ese mundo durante un tercio de siglo antes de que empezara a amanecer en mí la idea de que 99 veces de cada 100, ningún hombre se critica a sí mismo por nada, por grandes que sean sus errores. Y en negritas nos dice el libro, la crítica es inútil porque pone a la otra persona en la defensiva y por lo común hace que trate de justificarse. La crítica es peligrosa porque lastima el orgullo tan precioso de la persona, hiere su sentido de la importancia y despierta su resentimiento. ¿Ah? El mundialmente famoso psicólogo B. F. Skinner comprobó mediante experimentación cómo los animales que, premiando la buena conducta, los animales aprenden más rápido y retienen con más eficacia que castigando la mala conducta. Estudios posteriores probaron lo mismo aplicando a los seres humanos. Por medio de la crítica nunca provocamos cambios duraderos y con frecuencia creamos resentimiento.
Hans Selye, otro gran psicólogo de esos tiempos, de antes de 1930, dijo, tanto como anhelamos la aprobación, tememos la condena. El resentimiento que engendra la crítica puede desmoralizar empleados, miembros de la familia y amigos, y aún así no corrige la situación que se ha criticado. George B. Johnston, de Enid, Oklahoma, es el coordinador de seguridad de una compañía de construcción. Una de las responsabilidades es hacer que los empleados usen sus cascos siempre que estén trabajando en una obra. Nos contó que cada vez que se encontraba a un obrero sin casco, le ordenaba con mucha autoridad que cumpliera con las ordenanzas. Como resultado, obtenía una obediencia desganada. Y con frecuencia los hombres volvían a quitarse el casco. No bien les daba la espalda. Decidió probar un método diferente y cuando volvió a encontrar un obrero sin el casco le preguntó si el casco le resultaba incómodo o no le iba bien. Después le recordó, en tono amistoso, que su misión era protegerlo de las heridas y le sugirió que lo usara siempre que tú estuviera en la obra. El resultado de esta actitud fue una mayor obediencia a las reglas, sin resentimientos ni tensiones emocionales. En 1000 páginas de la historia se encuentran ejemplos de la inutilidad de la crítica. Tomemos, por ejemplo, la famosa disputa entre Theodore Roosevelt y el presidente Taft. Una disputa que dividió al Partido Republicano. Llevó a Woodrow Wilson a la Casa Blanca. Escribió un nuevo capítulo en la Guerra Mundial y alteró la suerte de la historia. Recordemos rápidamente los hechos. Cuando Theodore Roosevelt abandonó la Casa Blanca en 1908, ayudó a Taft a que se le eligiera como presidente y luego se fue a África a cazar leones. Al regresar, estalló. Censuró a Taft por su política conservadora. Trató de ser ungido candidato a una tercera presidencia. Formó el partido ALCE y estuvo a punto de demoler el republicano. En la elección hubo después William Howard Taft y el Partido Republicano vencieron solamente en 2 estados, Vermont y Utah. La derrota más desastrosa jamás conocida en el partido. Theodore Roosevelt culpó a Taft, pero ¿se consideró culpable el presidente Taft? Claro que no. Con los ojos llenos de lágrimas, dijo así. No veo cómo podía haber procedido de otro modo. Y se fue. ¿A quién se ha de echar la culpa? ¿A Roosevelt? ¿A Taft? No lo sé. Francamente, ni me importa. Y luego, ¿por qué lo menciona? Lo que trato de hacer es ver que todas las críticas de Theodore Roosevelt no lograron persuadir a Taft de que se había equivocado. Solo consiguieron que Taft tratara de justificarse y que reiterase con lágrimas en los ojos, no veo cómo podía haber procedido de otro modo. Preguntando, maybe. O tomemos el ejemplo del escándalo de Teapot Oil. Fue un asunto que hizo clamar la indignación de los diarios del país durante los primeros años de la década de 1920. Conmovió a la nación entera. Nada parecido había sucedido jamás en la vida pública norteamericana, al menos en la memoria contemporánea. Señalemos los hechos desnudos. Señor, en este mundo ya no se puede decir eso. Albert Fall, secretario del Interior en el gabinete del presidente Harding, tenía a su cargo ceder en arriendo las reservas petroleras del gobierno en Elk Hill y Teapot Dome, unas reservas que se habían dejado aparte para su empleo futuro por la Armada. El secretario Fall no actuó. No efectuó una licitación. No, señor, entregó directamente
el contrato de su negocio redondo jugoso a su amigo Edward L. Dooney y a su vez Dooney hizo al secretario Fall un préstamo, según le hacía llamar a esta operación de $100,000. Y luego, como la cosa más natural del mundo, el secretario Fall ordenó que las fuerzas de infantería de marina que había en la zona alejaran a los competidores cuyos pozos adyacentes absorbían petróleo de las reservas de Elk Hill. Estos competidores, desalojados de sus tierras a punta de bayoneta, corrieron a los tribunales y destaparon así públicamente el escándalo de Tipo Tom. Tal fue el clamor que la administración Harding quedó arruinada. La nación entera se sintió asqueada. El Partido Republicano estuvo a punto de verse destruido y Albert B. Fall purgó su condena tras las rejas de una cárcel. Fall fue censurado crudamente. Censurado como lo harían, censurado como lo han sido pocos hombres republicanos. Perdón, no sé por qué se lo oyen así. Fall fue censurado crudamente, censurado como lo han sido pocos hombres públicos. ¿Se arrepintió? Jamás. Años más tarde, Herbert Hoover dio a entender en un discurso público que la muerte del presidente Harding se había debido a la preocupación mental que sentía por la traición de un amigo. Cuando la señora Fall oyó esto, saltó de su sillón, lloró, mostró los puños y a su destino y gritó: ¿Qué? ¿Harding traicionado por Fall? No, mi marido jamás traicionó a nadie. Todo el oro del mundo no alcanzaría a tentar a mi esposa o a cometer un delito. Él fue el traicionado. A él fue a quien crucificaron. Ahí está. La naturaleza humana en acción, el malefactor que culpa a todos menos a sí mismos, todos somos iguales. De modo que cuando usted o yo nos veamos inclinados un día cualquiera a criticar a alguien, recordemos a Al Capone, a Dos Pistolas, Crowley y a Albert Fall y a todos los presidentes y todos que mencionó. Comprendamos que las críticas son como palomas mensajeras, siempre vuelven al nido. Comprendamos que la persona, esto está en negritas, comprendamos que la persona a quien queremos corregir y censurar tratará de justificarse probablemente de censurarnos a su vez. O, como el amable Taft de decir, no veo cómo podía haber procedido de otro modo, llorando, lloriqueando, con lágrimas en los ojos. En la mañana del sábado 15 de abril de 1865, oh my God, este tiene 2 ciclos, Abraham Lincoln yacía moribundo en el dormitorio de una pobre casa de hospedaje frente al Teatro Ford, donde Booth había atentado contra él. El largo cuerpo de Lincoln estaba tendido en diagonal a través de una vieja cama que era demasiado corta para él. Una mala reproducción del famoso cuadro La Feria de Caballos. A ver, otra vez. Una mala reproducción del famoso cuadro La Feria de Caballos de Rosa Bonheur pendía sobre la cama y un montesino mechero de gas daba escasa luz amarillenta. Cuando Lincoln agonizaba, el secretario de guerra, Stanton, se llamaba Departamento de Guerra en ese entonces, es que estaban en guerra, otra vez se llama igual. Stanton dijo: aquí yace el más perfecto gobernante que ha conocido jamás el mundo. ¿Cuál era el secreto de los triunfos de Lincoln en su trato con los hombres? Yo he estudiado durante 10 años la vida de Abraham Lincoln y dediqué 3 años enteros a escribir y repasar su libro titulado Lincoln, el desconocido.
Creo haber hecho un estudio tan detallado y minucioso de la personalidad y la vida privada de Lincoln como es posible que haga un ser humano. Porque un ser humano no podría proceder de otra manera, ¿verdad, señor Carnegie? Realicé un estudio especial del modo que Lincoln para tratar con sus semejantes. ¿Se dedicaba a criticarlos? Sí, pues. Cuando joven, en el Valle Pigeon Creek de Indiana, no solamente criticaba, sino que escribía cartas y poemas para burlarse de los demás y los dejaba en los caminos campestres, en la seguridad de que alguien los encontraría. Una de esas cartas despertó resentimientos que duraron toda una generación. Un segundo. Aún después de empezar a practicar leyes como abogado en Springfield, Illinois, Lincoln atacaba abiertamente a sus rivales en cartas que publicaban los periódicos, pero se excedió. En el otoño de 1842 se burló de un político irlandés vano y batallador que se llamaba James Shields. Lincoln lo censuró crudamente en una carta anónima publicada en el Springfield Journal. El pueblo entero estalló en carcajadas. Shields, sensitivo y orgulloso, hirvió de indignación. Descru- Descubrió quién había escrito la carta, saltó en su caballo y buscó a Lincoln y lo desafió a duelo. Lincoln no quería pelear, se oponía a los duelos, pero no pudo evitarlo sin menoscabo para su honor. Tuvo la elección de las armas. Cuando tenía brazos muy largos, escogió sables de caballería como lecciones de esgrima de un militar de West Point. Otra vez sí sale West Point. West Point era donde estaba Angela Duckworth. Y el día señalado, él y Shields se encontraron en un banco de arena en el Mississippi. Después de escuchar hasta la muerte, por fortuna, a último momento se intervinieron los padrinos y evitaron el duelo. Así fue el incidente personal más significativo en la vida de Lincoln. Resultó para él una lección de valor incalculable en el arte de tratar con los demás. Nunca volvió a escribir una carta insultante, nunca volvió a burlarse del prójimo y desde entonces casi nunca criticó a los demás. Una vez tras otra, durante la Guerra Civil, Lincoln puso un nuevo general al frente del ejército del Potomac y cada uno a su turno. McClellan, Pope, Burnside, Hooker, Meade cometió algún trágico error e hizo que Lincoln recorriera su despacho a grandes pasos, presa de la desesperación media nación, censuraba acremente a esos generales incompetentes, pero Lincoln, sin malicia para nadie, con caridad para todos, conservaba la calma. Una de sus máximas favoritas era: no juzgues si no quieres ser juzgado. Y cuando la señora Lincoln y otras personas hablaban duramente de la gente del sur de los Estados Unidos, Lincoln respondía: no los censuréis, son tal como seríamos nosotros en circunstancias similares. Pues bien, nos vamos a quedar aquí en las circunstancias similares que están en la página 25. Página 25. Listo. ¿Cómo ven? Tenemos unos minutos para
escuchar sus opiniones al respecto. Yo pensé que en cualquier momento, este, con este libro, que está bastante viejito, pero que lo habían mencionado varias veces, pues lo empezáramos a leer. Y entonces esto va hasta mañana. Chao.